Sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Vuela suspiro del alma mía, lleva María mi ardiente amor. Haz que me mande mi madre amada una mirada de protección, una mirada de protección. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con todo espíritu. Celebremos esta Eucaristía en acción de gracias a San Antonio de Padua, de Carmen Limón, por la salud espiritual de Carmen Limón. En acción de gracias por el cumpleaños de Carmen Liliana Rodríguez Ramírez, por el eterno descanso de nuestros difuntos María Luisa Calderón Castañeda, Guillermo Muñoz Arzate, y por don Espiridión, a quien Dios llamó hoy a su presencia, para que les conceda el gozo y bienaventuranza del cielo. Dispongámonos para celebrar nuestra fe. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste al obispo San Rafael Guinzar Valencia, pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión, que encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser unidos fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me
me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos ayuda a comprender que Jesús es el único y verdadero buen pastor y nos invita a escuchar su palabra y a ser fieles a ella y dejarnos guiar por el Espíritu que a Jesús le envió a cumplir las promesas de salvación, como anuncia proféticamente Isaías. Hoy celebramos a un gran santo, yo diría grandísimo santo. Ya perdí la cuenta de los favores que Dios me ha hecho a través de este santo obispo mexicano que nació en Cotija, Michoacán, San Rafael Guízar y Valencia. Cuando apenas había ingresado al seminario, tenía esa idea de solo Dios
solo Jesucristo, solo la Virgen María. Y en esa soberbia se vino abajo cuando leí la vida en aquel momento del beato obispo Rafael Guízar y Valencia. Fue el primer santo o primer beato, porque era beato, al cual me encomendé en mi vida personal de una manera privada y particular. Nació en Cotija. En aquellos tiempos de finales del siglo XIX se utilizaba llevar bienes por caminos de una ciudad a otra, y había bandoleros que asaltaban las diligencias, y se empezó a hacer esta fama: a un cotija nadie le roba, el cotija da la vida por sus diligencias, de tal manera que los de Cotija pronto tuvieron fama de que defendían bien las diligencias. Y de Veracruz a la Ciudad de México eran muchos bandoleros, pero cuando iban los de Cotija cuidando, el encargo podía llegar sin haber sido robado. Y se decía: un cotija nunca falta a su palabra, un cotija es fiel a su palabra, a un cotija hay que creerle su palabra. Así también podemos decir de ese santo obispo que nació en Cotija: es un auténtico cotija que nunca faltó a su palabra en su vida de santidad, como hombre cabal íntegro, como sacerdote, como seminarista, como obispo y como hijo de Dios. Tenía devoción a la Virgen de la Esperanza de su tierra natal, Nuestra Señora Esperanza, y por eso él hizo ese canto que acabamos de escuchar al inicio de la misa. Él compuso ese canto y componía otros cantos más. También su madre se conocía porque hacía caridad, y al igual que él, que está incorrupto en Veracruz, en Jalapa, su madre también se encontró incorrupta en su tumba. También era un hombre que inspiraba bondad. Cuando tenía descansos de que era seminarista, iba a trabajar a las tierras de sus padres, y en los descansos había uno que era muy mal hablado, y su hermano lo llevó a trabajar a San Rafael. Y cuando estaban tomando los alimentos, el que era mal hablado no dijo ni una mala palabra, y el hermano le dijo al mal hablado: le pido que cuando esté mi hermano, el seminarista Rafael, no diga malas palabras por respeto a él. Y el mal hablado le contestó: no se preocupe, no voy a decir ninguna grosería mientras esté su hermano. Con solo verlo dan ganas de uno guardar compostura y decencia. También él se preocupó mucho por la educación, pues a finales del siglo de 1800 había mucha falta de educación en la fe. Y él dijo: me voy a dedicar a educar a las niñas, porque ellas son las que van a estar a cargo de los hogares, van a educar a sus hijos. Y así abrió un colegio, una escuela, a principios de 1900. Pero el gobierno en 1908 le cerró su escuela. Y así que se vino abajo ese proyecto. Después, en tiempos de la revolución, tuvo que salir del país y se fue al país vecino del sur, a Guatemala. Después se fue a Cuba, y allá estuvo como sacerdote.
era un gran misionero, muy, pero muy gran misionero. En una ocasión estaban en una misión y hacía mucho calor en el templo donde iba a ser la misión y la predicación. Y entonces le dijo a una persona: me voy a hacer oración ante el Santísimo para que baje tantos grados la temperatura y la gente pueda venir a estar aquí, porque no se puede con tanto calor. Y se fue a rezar un buen tiempo hasta que se sintió una temperatura agradable y la gente vino a la misión. En algunos lugares la gente estaba en contra de la fe y le escondían todo cuando llegaba a su parroquia. Le escondían el badajo de la campana, le prohibían a las personas ir a misa y nada de nada, hasta que se le ocurrió algo creativo. Compró un chivo y se fue por todo el pueblo tocando una campanilla y diciendo: a los niños que vayan al catecismo se va a rifar este chivo. Y con el chivo tuvo a muchos niños en el catecismo. Después, en otras ocasiones, pintaba a los pollitos, compraba pollitos recién nacidos y los pintaba de colores. Y iba por las calles diciendo: los niños que vayan al catecismo se les va a rifar un pollito de estos. Y los niños, al ver los pollitos de colores, querían ir al catecismo. Y así transformó pueblos que estaban en contra de la fe y en contra del sacerdote a través de los niños, porque dijo: a través de los niños se transforma un pueblo. Ya cuando era sacerdote en Cuba, había muchos periodistas que empezaron a hacerle fama y fama y fama. Y un periodista que estaba en contra de la fe, queriendo escribir algo en contra del sacerdote, fue y se maravilló de la gente que asistía a misa y sobre todo al escuchar a este sacerdote Rafael Guízar y Valencia, que hacía misiones en Cuba y predicaba en Cuba. Y le preguntó a una persona que salió como criticándola allá afuera: ¿y usted por qué viene a escuchar a ese padrecito? Si dice lo mismo que los demás, ¿para qué viene tanto a escuchar a ese padrecito? Y la persona sencilla le dijo: porque dice lo mismo, pero se ve que cree y que ama lo que dice, y se ve que él vive lo que dice. Por eso venimos a escucharlo. Ya después fue elegido obispo, nombrado obispo de Veracruz, en Jalapa, y fue recibido en el puerto de Veracruz con muchos honores. Después se vino la persecución religiosa de 1926 a 1929, y es de los pocos obispos, el obispo de Guadalajara, el obispo Rafael Guízar y Valencia y otros dos, por ahí eran como 4, que nunca abandonaron el país y estuvieron siempre de una manera oculta para que no los agarraran. San Rafael Guízar y Valencia es el único que protegió a sus seminaristas, los cambiaba de casas y seguía su formación. Aquí en la Ciudad de México los cambiaba de casas. En cierta ocasión ya había puesto precio y recompensa por entregarlo vivo o muerto. Entonces, en Puebla lo toman preso y lo tienen preso y en el cuartel militar, y él sabía tocar bien el acordeón, y entonces convenció a los militares de que él era músico, y para probarlo como músico, los militares hicieron
como una especie de fiestecita en la noche, y le dijeron, a ver, tócanos, a ver si sabes tocar. Y les tocó una gran parte de la noche, y así los convenció de que era músico para que no lo mataran. En cierta ocasión lo iban a asesinar en tiempos de la Revolución, y ya estaban para fusilarlo, y sacó moneditas y se las aventó a los que lo iban a fusilar, y en lo que recogían las cosas, las moneditas, él huyó, y le tiraban balazos y con un balazo lo mató. En tiempos de la Revolución Mexicana se disfrazó de vendedor de chacharitas y las daba bien caras para que no se terminara su disfraz. Y como vendedor de chacharitas, en el campo de batalla iba y atendía a los moribundos de ambos bandos, de la revolución y soldados, y le decía, soy sacerdote, ¿quieres confesarte? Y así mandó al cielo a muchos, confesándolos en la agonía en el campo de batalla. Se disfrazaba de chacharitas. También, cuando era obispo de Veracruz, le pusieron precio a su cabeza el gobernador de Veracruz. Y entonces él, con mucha valentía, se presenta en la oficina del gobernador o ante el gobernador y pide verlo, y le dice, aquí estoy, yo no quiero que ninguna persona se manche sus manos con mi sangre. Usted dio la orden, usted mismo ejecútela, aquí estoy. Y el gobernador de Veracruz le respondió, como obispo, lo odio, pero como hombre lo respeto y lo admiro. Voy a quitar la orden, váyase en paz. Y el santo obispo le dio la mano al gobernador de Veracruz y le dijo, espero que la próxima vez que nos demos la mano sea en el cielo. Allá lo espero, voy a orar a Dios por usted. Y se retiró. Y ese es uno de los primeros milagros de este santo obispo, porque se cuenta que el sacerdote que atendió en agonía a ese gobernador, lo confesó y murió arrepentido de toda su vida. Así entonces, lo que le prometió el obispo al gobernador de Veracruz, lo cumplió, oró por su conversión. También se decía que les llamaba la atención a los sacerdotes que no eran buenos sacerdotes, y les llamaba la atención, y llegaba un momento en donde el sacerdote ya no le hacía caso. Entonces le decía, como ya no me haces caso, le voy a pedir a Dios que ya te lleve al cielo para que puedas salvarte antes de que te pierdas. Le voy a pedir que ya te lleve de este mundo. Y efectivamente se moría el sacerdote, al cual le decía el obispo, ya le voy a pedir a Dios que te lleve antes de que te pierdas. También se habla de que era un obispo desprendido a una mujer pobre que le pedía en un viaje de tren, le pedía algo, ayuda para ella, para su familia. Le regaló un reloj costoso, carísimo, que le habían regalado a él para el sustento de la familia de esa mujer pobre. También cuando era obispo se decía que faltaba economía para el sustento de los seminaristas, y se quitó la cruz pectoral que todo obispo trae de oro y dijo, a un obispo, y esa frase es célebre entre los obispos mexicanos, esa frase de San Rafael Guízar de Valencia, a un obispo
le puede faltar esto y aquello, pero a un obispo no le puede faltar seminario. Y se quitó la cruz y la dio para que la vendieran, para poder tener sustento a los seminaristas. Es un obispo santo. Murió el 6 de junio de 1938 aquí en la Ciudad de México. Y la alegría de su canonización hizo a los obispos mexicanos alegrarse de tener un santo obispo que intercede por todo el país y por nosotros. Pidamos pues a Jesús, buen pastor, a San Rafael Guízar y Valencia, a la Virgen María, Nuestra Señora de la Esperanza, que rueguen para que haya más vocaciones sacerdotales, más vocaciones en la Iglesia al matrimonio y más fieles laicos comprometidos en el trabajo del reino de Dios en la Iglesia. Vamos a presentar nuestros dones en el altar. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio a toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor sea en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso y lleno de bondad, recibe los dones y ofrendas que te presentamos en la festividad de San Rafael Guízar, quien ofreció su vida por la difusión del Evangelio entre sus fieles pobres y sencillos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Rafael Guízar y Valencia, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques nuestro espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda, Señor, tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuide tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Espiridión, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuerda también de nuestros hermanos que son bien la esperanza de la resurrección: Guillermo Muñoz Arzate, María Luisa Calderón Castañeda, almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles, San Felipe de Jesús, San Antonio María Claret, San Rafael Guízar y Valencia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y los pecados de María Luisa y don Espiri, sino mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con Y con ustedes. todo espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor Dios nuestro, habiendo participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, al recordar la memoria de San Rafael Guisa y Valencia, concédenos ser incansables en el anuncio de tu palabra y en la caridad con los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dale, Señor, eterno descanso. Y los capareños de los perpetual. Nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con Y con ustedes. tu espíritu. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Rafael Guisa y Valencia, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo Señor que ha manifestado en San Rafael Guisa y Valencia la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en San Rafael Guisa y Valencia nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea vuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador, sois la esperanza